Hola a todas y a todos, mi nombre es Beatriz Ramírez Guaroto y soy docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el curso de Derecho de Familia. Se ha presentado un proyecto interesante que es el 673-2016-CR, que es una ley contra el acoso político hacia las mujeres. Y entonces la pregunta primera es, ¿qué es el acoso político contra las mujeres? Y ahí habría que mirar que hay evidencia hecha por organizaciones de mujeres, pero ahora también por el Jurado Nacional de Elecciones, que ha hecho un primer estudio exploratorio, sobre algunas conductas que viven las mujeres que están en política. Pongamos algunos ejemplos. Imagínate que tú has sido elegida regidora en el distrito en el que vives. Y de pronto, a la hora que reparten las comisiones, tú pides participar activamente en las comisiones de fiscalización, la comisión de cultura, presupuesto, y todos tus pedidos son dejados de lado y te mandan siempre a la comisión de apoyo social, que es la que ve casos sociales, porque es lo que ven las mujeres. O, por ejemplo, imagínate que tú quieres ir a las sesiones de consejo y de pronto todas las sesiones de consejo las ponen a altas horas de la noche cuando tú sientes que no es seguro acudir a las sesiones. Por poner dos ejemplos relativamente, digamos, no muy graves. Pero también ha pasado que muchas mujeres que están en posiciones sobre todo de carácter local y regional, es decir, como regidoras y consejeras, señalan que en su jurisdicción, por ejemplo, las han amenazado cuando han querido hacer labores de fiscalización. Las han amenazado con matarlas o mandan gente con paquetes al colegio de sus hijos y de sus hijas. O, por ejemplo, reciben pintas en sus casas, ¿no? Amenazas directamente a ellas o a su familia, ¿no? O, por ejemplo, otra forma de amedrentar a las mujeres es cuando las difaman diciéndoles que ellas son amantes de alguien o que son conocidas porque tienen una determinada conducta sexual, ¿no? Etcétera y etcétera. Es decir, actos particulares de agresión que se dirigen a las mujeres que están en política como una forma de hacer que ya no estén en política. O que estén en política bajo los parámetros que les quiera imponer la mayoría. La típica frase que comentan los estudios de acoso político contra las mujeres que han hecho las organizaciones feministas, pero que también ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, que es un ente público, son, por ejemplo, que en las sesiones de consejo se les dice que se vayan a su casa a atender a sus hijos y que dejen esas cosas para los hombres, ¿no? Como si la discusión pública fuera una discusión masculina en la que las mujeres no pudieran participar o pudieran participar solo con las reglas y parámetros que les pone la mayoría que es masculina. ¿Por qué es importante un proyecto de ley contra esto, que es acoso político contra las mujeres? Porque el acoso político contra las mujeres es una forma de violencia de género. ¿Por qué de género? Porque es una forma de violentar a las mujeres porque no se ajustan al parámetro común, tradicional, normal que entendemos de feminidad. Como la feminidad está socialmente asociada a que cuides a tus hijos e hijas, a que laves, planches, cocines, ¿no? Y a que en general te dediques a tu casa. Cualquier mujer que se dedica al espacio público, y la política es sin duda alguna uno de los espacios emblemáticos públicos, está fuera del rol tradicional. Entonces, es una violencia de género porque es una violencia que está encaminada justo a que las mujeres no estén donde se supone naturalmente deben estar. ¿Y por qué es importante combatirla en una democracia? Porque no puede haber democracia sin la participación de todas y todos. Las mujeres somos el 50% de la población del país, somos el 50% del padrón electoral, con lo cual debiéramos ser el 50% de las autoridades elegidas y no somos ni siquiera el 30% en la mayoría de estratos, tanto nacionales como regionales ni municipales. Eso significa que hay muchos desincentivos para la participación política de las mujeres. Y uno de ellos es la forma en cómo el entorno político las trata o las maltrata, por así decirlo. Y es una forma de expresión de violencia sexual, ¿no? De género pero sexual, que en este caso está dirigido a lo que es ser sexo femenino, ¿no? A lo que se asocia como los roles de las mujeres. Entonces es una violencia que es sexista.
Y por lo tanto, este proyecto de ley del que hablamos, la Ley contra el Acoso Político hacia las Mujeres, lo que busca, creo, debatir es si en una sociedad que quiere fortalecer su democracia como parte de la reforma electoral, debieran haber medidas legislativas que disuadan este tipo de conductas. El procedimiento que se propone no es un procedimiento penal en el proyecto de ley, básicamente se propone un sistema de denuncias a cargo del Ministerio de la Mujer, pero también que hay una responsabilidad compartida de las entidades. Me explico. Hay varias ordenanzas regionales sobre acoso político que el proyecto de ley busca regular a nivel nacional. Por ejemplo, San Martín tiene una ordenanza regional contra el acoso político hacia las mujeres. Eso significa que si un consejero regional, por ejemplo, ataca a una consejera regional en una sesión de consejo, o más allá de que sea una sesión de consejo, la ataca personalmente, ¿quién debiera sancionar a este consejero regional? No debería ser el gobierno regional, que es quien, digamos, los ampara a los dos, de quien ambos forman parte. ¿O qué pasa, por ejemplo, si en una institución pública tú tienes a un representante, por ejemplo, que amenaza a su colega, a su par, también representante pública electa, por ejemplo, el Congreso de la República? ¿No debiera ser el Congreso de la República quien dé una sanción también efectiva? Y solo en los casos en donde las personas no pertenezcan a una misma institución, el proyecto plantea que sea el Ministerio de la Mujer el que haga una intervención, pero requiriendo también que las organizaciones que sí puedan tener una directa respuesta frente a esta problemática lo hagan. ¿Qué cosa está en discusión? Como decía, si en una democracia que busca ser fortalecida en el marco de la reforma electoral, uno puede también generar algunos parámetros legales para desincentivar estas conductas. Y creo que solo para terminar es conveniente recordar que en materia de los derechos de las mujeres la protección legal ha sido gradual. ¿A qué me refiero? En 1993 tuvimos por primera vez una ley de violencia familiar, es decir, esto de las noticias que vemos hoy día, que un hombre le pega a su pareja y que sale hoy día en el noticiero, no existía jurídicamente hasta 1993. Pasaba en la realidad, pero no existía jurídicamente, no tenía una respuesta jurídica hasta 1993. Esto que nos pasa a todas las mujeres cuando estamos por la calle, que alguien te sirva, que alguien te dice mamacita, ¿no? Que alguien te pide tu teléfono, que se te acercan, que se te pegan, que te tocan, eso que hoy día se llama acoso en espacios públicos, ha pasado siempre, pero no existía jurídicamente hasta marzo del 2015. Eso quiere decir que muchas cosas que existen en la realidad no reciben respuestas jurídicas sino muchos años después. Y en el caso de la violencia contra las mujeres les he puesto dos ejemplos de conductas que todas las mujeres hemos vivido, sus mamás, sus abuelitas, sus tías, sus amigas más grandes han vivido siempre, pero que solo recién en años, digamos, recientes, valga la redundancia, han recibido una respuesta jurídica. Creemos, quienes, digamos, compartimos el proyecto de ley de acoso político, que este es un ejemplo de eso, algo que siempre ha existido, que las organizaciones de mujeres denuncian, que ahora el Jurado Nacional de Elecciones ha documentado, pero que no tenía una respuesta jurídica. Y creo que esta es la ocasión para debatir en el país si es que esa ley debiera aprobarse.